Fuente B. Vamos a hablar de las enfermedades mentales con nuestro invitado Jonathan Martínez Líbano, director académico de Santiago Centro de la Universidad de las Américas, pero que él es psicólogo. Así que muy buenas tardes, Jonathan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Psicólogo clínico, por si acaso, de adultos y adolescentes. De adultos y adolescentes. En realidad vamos a hablar, Jonathan, muchas gracias por venir. Vamos a hablar distintas temáticas con respecto a las enfermedades mentales. No sé si enfermedades mentales, no sé si está bien dicho. Enfermedades mentales o trastornos mentales puede ser una buena forma de llamarlo. Podemos pasar un poco, ya que hablaste de los trastornos, a los trastornos del ánimo. Y principalmente con la agresión a la pareja. No sé si, porque ya está tan en boga con respecto a... Una triste moda que existe hoy en día. Sí, bastante triste. Con respecto a lo que hubo en la marcha de Ni Una Más, o la búsqueda de... Ni una menos. Ni una menos. Sí, Ni Una Menos, perdón, la búsqueda de igualdad de género. Y en eso, ¿qué crees tú que es necesario? ¿O por qué sucede? ¿Qué razones, o mejor dicho... ¿Cómo podría ser? ¿Qué motivos? ¿Qué motivos tendrá la persona? Si tiene motivos psicológicos que le afecten. Por supuesto. Mira, siempre el tema de la salud mental o de las enfermedades mentales o de los trastornos mentales, como hacíamos referencia, llama la atención cuando existe un caso de connotación social. No sé si se acuerdan el caso, por ejemplo, de este joven que entró a la jaula de los leones. ¿Sí? Por ejemplo, una mamá, me acuerdo hace un año en Santiago, no recuerdo bien en qué comuna, fue que se lanzó con su hija, por ejemplo, y se suicidó. Claramente cuando hay un caso de connotación social, generalmente como que llama mucho más la atención, pero el problema de los trastornos mentales es algo que es bastante transversal. De hecho, fíjense que los últimos estudios de la OCDE refiere un poco que 1 de cada 5 personas tiene algún tipo de trastorno mental, lo cual es bastante alto y sobre todo en Chile. Y con lo que hace referencia tú son dos cosas distintas. Uno que tiene que ver con los trastornos del estado de ánimo y otro que tiene que ver con la impulsividad o la agresividad que puede tener un hombre hacia una mujer. ¿Ya? Por cierto que cuando existe la agresividad hay algo detrás. ¿Ya? Pueden haber patrones como de crianza de pronto, pueden haber en ese caso la legitimidad, por ejemplo, de la violencia porque él observó violencia cuando chico o el trato a la mujer es algo que para él es natural de esa forma porque también lo aprendió o bien está en un ambiente en donde efectivamente ejerce violencia. Entonces, efectivamente cuando uno observa los diagnósticos de estos maltratadores, efectivamente hay trastornos de impulso, por ejemplo, también hay algunos rasgos de personalidad un tanto psicopáticas también y la impulsividad por sobre todas las cosas. Aunque también hay que decir que en esas dinámicas, de repente cuando existe violencia, hay algo que nosotros denominamos como el círculo de la violencia, en donde ambos están enfermos, por así decirlo. Ambos están en este círculo vicioso en donde... Dice hombre y mujer. Hombre y mujer, efectivamente, porque si a uno le ejercen violencia sobre uno, claramente uno no lo aguanta y efectivamente se va. Pero en algunos casos, en este círculo de la violencia que un poco nosotros llamamos, existe, por así decirlo, un proceso en donde se acumula la tensión, después existe un paso al acto que ya es el golpe o el garabato, y después viene algo que nosotros denominamos la luna de miel, en donde el agresor siente culpa. Nunca más. Claro, y ahí promete todo el amor del mundo, claramente dice, oye, sabes que esto nunca más lo voy a volver a hacer, te prometo que esto nunca me había pasado, y la mujer lo perdona. Y después vuelve nuevamente el círculo. Ahora viene este círculo de violencia, ojo, que no es solamente para la relación hombre y mujer, sino que también los hombres también, en algunos casos, podemos ser víctimas de violencia. El agredido. ¿Por qué el agredido no es capaz de dejar la pareja? Claro, eso es lo que uno siempre se pregunta, porque se da la situación donde casos de femicidio, ¿cierto? Hay un historial de agresión por parte de la pareja y típico que es como el patrón que aparece en los vecinos, ¿no? Si él siempre le pegaba, él siempre, pero ella o nunca denunciaba o nunca lo dejó, o existe esta dependencia por parte muchas veces de la mujer. Entonces... Dependencia y también, uno, no sé, dice uno ya tenía una pareja, o sea, estaban casadas, con hijos, no sé, busca explicaciones que yo no la encuentro, pero en el pololeo también. Entonces, ¿por qué el agredido no...? Sí, no, hay varias cosas ahí que tenemos que ver. También puede ser por un tema aprendido de ella o de él en su entorno inicial, de que, por ejemplo, no hay que dejar a la pareja, por ejemplo, o terminar un matrimonio en un fracaso. Sí. Entonces, claramente, la persona juega con eso. Y también la manipulación. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, el hombre le puede decir a la mujer de que, oye, si yo me voy, nadie te va a querer. Claro. ¿Quién te va a querer a ti con 3 cabros chicos? O sea, si tú no servís para nada. Entonces, también hay, como te decía, una relación súper patológica ahí. ¿Y cómo la vampita? Sí, claro, hay una relación súper patológica en algunos casos en donde, como les decía anteriormente, es una cuestión mutua, finalmente. Pero
las políticas públicas, de alguna otra forma, tampoco han podido como ayudar a salvaguardar esta situación, y tampoco hay poco apoyo a la víctima, y también poco apoyo al victimario. O sea, de hecho, las terapias generalmente, el Cernam, por ejemplo, se concentra efectivamente en la víctima, que está súper bien, no estoy diciendo lo contrario, pero también deberíamos centrarnos en el agresor, porque algo hay detrás de eso, hay algo de esa agresión, de cual probablemente tiene que venir como de generaciones. De hecho, la violencia se refiere que es una violencia transgeneracional, que pasa de una generación en otra. Entonces, de alguna otra forma, nosotros como psicólogos y obviamente las personas que trabajan en las políticas públicas tenemos que ser llamados un poco a quebrar ese círculo de la violencia, porque si lo perpetuamos, efectivamente vamos a tener una sociedad mucho más enferma, y claramente la violencia intrafamiliar no solamente afecta a la pareja, sino que afecta a los hijos, claro. Y eso también observan eso los hijos, entonces efectivamente se empieza a perpetuar. Y se crían con eso pensando que es algo normal. Claro, se crían pensando de que echarle un garabato a la esposa es algo normal, cuando claramente es una agresión. Complejo el tema. Yo te voy a cambiar un poco el tema, cambiando un poco del maltrato. Vamos a pasar a otro tema con respecto, por tema de tiempo, a la salud mental en la población. Existen muchos trastornos del ánimo con respecto a la población. Primero, ¿qué sería un trastorno del ánimo? Mira, primero, un poco referir de que los trastornos en general en Chile hay 2 o 3 trastornos que son los fundamentales. Uno, que son los trastornos del estado de ánimo, y otro, que son los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos del ánimo está la más conocida, que es la depresión, que una persona vive una cierta cantidad de episodios depresivos en un tiempo determinado, generalmente por un mes. Entonces, en este mes, por ejemplo, la persona está con un estado de ánimo bajo, no quiere levantarse, por ejemplo, no quiere hacer las cosas que antes hacía ya no le parecen atractivas. Entonces pueden aparecer síntomas como la anedonia, por ejemplo, que no siente placer por las actividades, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos los trastornos de ansiedad, que están relacionados con un miedo, por ejemplo, o esas crisis nerviosas, ataques de pánico, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, entre otras. Y dentro de los estados de ánimo, disculpen, también está lo que son los trastornos bipolares, ¿ya? Que también están como bien de moda. Bien de moda, exacto. Sí, de hecho había un comentarista, por ejemplo, de fútbol que llegó al suicidio, no sé, Bombalé, por ejemplo, que él tenía un trastorno afectivo y estaba asociado a lo que es un trastorno bipolar. ¿Cómo uno ve entonces cuándo es bipolar o no bipolar? Claro. Lo que pasa es que el trastorno bipolar es otra cosa, o sea, porque las personas generalmente hablan, oye, que eres bipolar, oye, que cómo mi jefe es tan bipolar, un día anda bien, otro día anda mal. No, o sea, efectivamente puede ser que uno ocupa mal el término. Temperamental puede ser. Pero en el trastorno bipolar, el paciente generalmente está depresivo y presenta algún episodio maníaco, ¿ya? Es totalmente distinto, porque lo que ustedes refieren de bipolaridad, por ejemplo, que uno dice, oye, el jefe anda bipolar, un día anda bien, otro. Realmente no es así. Realmente el bipolar está la mayor parte del tiempo depresivo, según un estado de ánimo bajo, y de repente tiene unos episodios maníacos. En un episodio maníaco me refiero a una situación así, por ejemplo, que se va al casino, se gasta unos cheques o invita a todo el mundo a la barra, por ejemplo. Eso es un episodio maníaco. También puede ser que, no sé, se suba a un Benji de un día para otro, pero el resto de los días anda así como súper bajado. Entonces, lo que tienen que saber es que efectivamente todos los trastornos tienen tratamiento, eso es importante. Y por ejemplo, en el trastorno bipolar, el litio, que es un fármaco que se descubrió hace hartos años ya, pero es bastante efectivo. O sea, ayuda a la estabilidad, por ejemplo, del estado de ánimo. De hecho, hay fármacos que se llaman estabilizadores del estado.